Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 21, Décadas de Peste y Muerte. Antes de comenzar con este episodio, quiero decir un par de palabras que no he escrito en este episodio. Y quiero decirles que me encuentro en Pekín, China, y escribí este episodio hace unos 4 días. Y ayer recibí la noticia de que mi mamá en Europa cayó en coma. Viajo a Europa pasado mañana, y no sé qué esperar, no sé qué voy a encontrar. Pero como ya escribí este episodio, lo voy a mandar al aire. Es posible que la semana que viene no tenga un episodio del Cuento de Roma. A lo mejor 2 semanas, no lo sé, pero sí sé que mi mamá, que casi tenía 80 años, no hubiese querido que parase con este podcast porque lo escuchaba con mucha atención cada semana. Bien, empecemos con episodio 21, Décadas de Peste y Muerte. La semana pasada vimos la vida de Lucio Quincio Cincinnato y vimos una época cuando Roma se encontraba a un siglo de una nueva grandeza, si bien Roma no lo sabía. Y Roma no sabía esto por buena razón, porque las cosas no andaban bien en Roma. Y cuando digo cosas me refiero a los siguientes 5 detalles. 1. Desde el sur de Italia, caravanas comerciales llegaban con menos y menos frecuencia, y las que sí llegaban a Roma no traían noticias buenas. Una nueva tribu, nueva en nuestro podcast y relativamente nueva para los oídos de los romanos comunes, se empezaba a sentir en lo que hoy conocemos como Campania. Estoy hablando de la tribu de los samnitas. Campania se extiende desde el sur del Lacio y hasta los montes Apeninos en el este. Hacia el sur va hasta las bahías de lo que hoy conocemos como Nápoles, junto al famoso volcán llamado el Vesubio. Una de las peores noticias, como veremos, era la caída de una ciudad llamada Capua, después de un largo asedio creado por estos samnitas. Pero aún no llegamos ahí, así que vayamos al punto siguiente. 2. El clima ha comenzado a declinar por razones que los romanos no tenían ni modo de entender. Hoy conocemos esto como una ola de variación climática en todo el oeste de Europa y que se extendía hasta el centro del mar Mediterráneo. Si bien científicos hoy tienen un nombre muy definido para esta breve época de caídas de temperatura, en antigua Roma esto fue interpretado como un mal augurio de los dioses que se habían puesto en contra de Roma misma. Y créanme, cada uno de los ciudadanos de Roma tenía una explicación personal del por qué los dioses abandonaron a Roma. Plebeyos afirmaban que era porque los patricios seguían siendo cabeza dura con el tema de la igualdad de derechos entre patricios y plebeyos, mientras que los patricios culpaban a los plebeyos por el desastre que se estaba desatando. En unos 20 años el río Tíber se congelará por primera vez en la historia de Roma, y lo volverá a hacer 2 años más tarde. Esto será suficiente razón para poner a los romanos en un estado perpetuo de pánico. 3. Cosechas en la región del Lacio y en toda la parte meridional de Italia fallaron 2 veces por 5 años consecutivos entre los años 430 y 400 a.C. 2 de esas cosechas fueron tan malas que ni siquiera tierras de pastura le daban alcance al ganado de la región. Otras cosechas, como por ejemplo la cosecha del año 413 a.C., si es que podemos creer a nuestras fuentes bibliográficas, parecía que iban a salvar a la población de Roma prometiendo ser abundantes. Pero, como si a propósito, un mes antes de la cosecha, y mientras toda Roma mantenía un festejo dentro de la ciudad, un festejo dedicado a Vulcano, el dios del fuego, las tierras fueron acechadas por un enjambre de millones y millones de langostas que no dejaron nada que fuese de color verde. Obviamente nosotros podemos conectar este punto con la abrupta caída de temperaturas, pero en Roma antigua todo se conectaba a través de la benevolencia o la furia de los dioses. Nunca antes en las tierras alrededor de Roma antigua hubo tantos altares dedicados a la diosa Ceres, diosa de la agricultura, la fecundidad y de la cosecha. Cabe añadir aquí que la palabra cereales que a menudo tenemos para desayuno proviene del nombre de la diosa de Ceres. Ceres, cereales. 4. Desde Atenas, aún peores noticias llegaron. Lo que hoy conocemos como la terrible plaga de Atenas fue una virulenta explosión epidémica que afectó a la ciudad-estado de Atenas mientras esta ciudad estaba en guerra con Esparta. El peor ataque de esa epidemia fue durante el segundo año de la guerra del Peloponeso, es decir, el año 430 a.C.
Un historiador griego llamado Tucídides, a ver si pueden repetir este nombre otra vez, Tucídides. Bueno, este Tucídides escribió acerca de la guerra del Peloponeso y por ende de la plaga de Atenas. En realidad, ese hombre sobrevivió a la plaga y lo que él nos cuenta viene de fuentes de primerísima mano. En su libro llamado Historia de la guerra del Peloponeso, Tucídides describe la llegada de la epidemia y cómo comenzó en Etiopía, atravesó Egipto y Libia y luego llegó al mundo griego. La epidemia misma probablemente entró por el puerto de Atenas llamado el Pireo. La epidemia brotó en la ciudad demasiado llena de gente debido a que los campesinos fueron albergados dentro de las murallas de la ciudad. Atenas perdió posiblemente un tercio de las personas que se cobijaban tras sus muros. La visión de las piras funerarias ardiendo hizo que el ejército espartano se retirara por temor a la enfermedad. La plaga mató a gran parte de la infantería ateniense, algunos de los marinos más expertos y, para colmo de males, mató al líder de Atenas, el famoso Pericles, quien murió en uno de los brotes posteriores en el año 429 a.C. Aquí hay un dato muy interesante. En el año 2005 se realizó una correlación entre el ADN extraído de la pulpa dentaria de 3 dientes recuperados del cementerio llamado Kerameikos en Atenas, y al final de ese estudio de ADN, un conocido patógeno surgió como el culpable de la peste, la fiebre tifoidea. Esto significa que gente moría después de una infección de 2 a 3 semanas de ser expuestos a esa bacteria. Durante la primera semana, la gente sentía escalofríos y altibajos de temperatura, seguidos por tos y un fuerte dolor de cabeza. Fiebre empezaba al 5º o 6º día. A la segunda semana, los enfermos entraban a una fase de fiebre extremadamente alta, seguida por constantes diarreas y fallas de órganos tales como el vaso y el hígado. Puntos rojos en el abdomen y el pecho indicaban el grado de infección, y me imagino que cuando la gente tenía esos puntos ya se entregaba a los dioses. Al cabo de esa semana, la persona o vivía o moría, y los sobrevivientes resultaban ser inmunes a futuras infecciones casi en un 99% de los casos. Si la persona seguía con malestares durante una tercera semana, muerte generalmente llegaba en la forma de hemorragias internas y perforaciones intestinales creadas por la duración de la enfermedad y la falta de tratamiento. En Roma, mientras tanto, y como una nota de al lado, enfermos solían pasar una noche en el templo del dios Esculapio, y si no había lugar en ese templo, también iban a otros templos. La creencia popular era que si dormían una noche dentro del templo, obtendrían un sueño, el cual les daría una interpretación de qué es lo que tenían que hacer para curarse de la enfermedad. Pero, si no tenían ningún sueño durante esa primera noche, los pacientes solían quedarse hasta 3 noches consecutivas en el templo, después de lo cual los sacerdotes generalmente les decían que se vayan a su casa porque obviamente los dioses no querían comunicarse con ellos y los preferían muertos. 5. Si bien muchas fuentes bibliográficas solamente citan el año 441 a.C. como un año de hambre en Roma, estas mismas fuentes sí admiten que muchas otras hambrunas siguieron. Los ciudadanos de Roma, si bien tenían cierto acceso a agua, y si bien las cloacas de Roma ya funcionaban de una manera bastante satisfactoria, y si bien la medicina de Roma no era la peor en el mundo de aquel entonces, aquí necesito destacar 3 detalles que hicieron lo suyo para agravar la situación de Roma. Como primero, los romanos en aquel entonces empezaban a construir rutas, muchas rutas a otras localidades alrededor de Roma. Esto por supuesto trajo gente, y gente trae cosas, entre ellas virus. Algunos virus no hubiesen hecho tanto daño si una combinación de los otros factores tales como el clima no hubiesen ocurrido. Como segundo, este fue el tiempo cuando Roma empezó a utilizar monedas como un medio de pago. Si bien los romanos no imprimían sus propias monedas hasta que lleguemos a la parte de los asedios de las ciudades de Veles y Fidenas, sí existían monedas en circulación, mayormente provenientes de las ciudades de Grecia Magna. Y como bien sabemos, monedas pasan de mano a mano como casi ningún otro objeto en Roma. Y como tercero, en el norte de Italia se comenzó a producir un efecto de dominó entre pueblos galos y otros pueblos dentro de la parte norte de Italia. Este contacto entre pueblos, cada uno con sus propias infecciones, debilidades o resistencias, hicieron lo suyo para que las pestes de Roma fuesen lo que fueron. Bien, ahora vayamos a nuestro nuevo segmento de El Cuento de Roma llamado el Podcast de la Semana.
Como les conté durante el episodio pasado, cada semana y por 20 semanas voy a mencionar un podcast aquí. Un podcast que, tal como el mío, es joven, chiquito, sin muchas pretensiones y con un buen estilo y con buenas chances de crecer. Entonces, el podcast de la semana de esta semana es La Vendetta de Remo. Repito esto, La Vendetta de Remo. Imagínese qué hubiera pasado si hubiese sido Remo y no Rómulo el que empezó con todo esto. El podcast La Vendetta de Remo se encuentra en iVoox y también tiene su propio sitio web, el cual quiero mencionar aquí, lavendettaderemo.webnode.es. Repito esta dirección, lavendettaderemo.webnode.es. La palabra webnode se escribe W-E-B-N-O-D-E y la palabra vendetta se escribe con 2 T. Entonces, La Vendetta de Remo, webnode.es. Ahora, para escuchar este podcast en castellano en iVoox, les voy a recomendar que simplemente busquen la palabra La Vendetta de Remo en la búsqueda y lo van a encontrar ahí. También, si van a mi sitio web, que se encuentra en www.elcuentoderoma.com, y si se fijan en la página de podcast de la semana, verán la mención que hice para La Vendetta de Remo. La autora de este podcast, Beatriz Peñas Blanco, tiene un interesante punto de vista en sus episodios, y en uno de ellos hasta ha mencionado a Asterix, quien en uno de sus episodios tuvo un viaje a Egipto junto al druida Galo, quien terminó visitando a la reina Cleopatra. No quiero decirles más acerca de esto porque es súper interesante. De más está decir que espero con ansias escuchar más de sus episodios. Bueno, antes de volver a nuestro episodio propiamente dicho, quiero decirles que si sabéis de cualquier otro podcast en castellano que también trate del tema de historia antigua o Roma antigua, por favor pónganse en contacto conmigo porque realmente los quiero mencionar aquí. Vayan a www.elcuentoderoma.com y vean la página de contacto. Es así de simple. Ahora, volvamos a Roma y a nuestros problemas dentro de la ciudad. Malnutrición, pestes y sobre todo la falta de razonamiento científico para averiguar las causas de las epidemias que decimaban a los romanos hicieron que Roma ni siquiera pudo llevar a cabo guerras de una manera continua. De hecho, 2 de las guerras que tenemos por delante, la guerra en contra de la ciudad de Fidenas y la guerra en contra de Veyes, hubieran durado la mitad de lo que duraron, simplemente porque el Senado se veía obligado a posponer guerras a falta de soldados o a falta de otros recursos. Y ahora es la hora de preparar el campo para la cosecha que viene. Y no estoy hablando de cosechas de granos, sino de cosechas de guerras. Antes de entrar en el tema de cómo las ciudades de Fidenas y Veyes cayeron, quiero hacer una lista cronológica muy breve para que podamos seguir los asedios, batallas y eventos de una manera más lógica, ya que esto es un podcast que se escucha y no un cuadro sinóptico que se mira. Para esto, les doy las guerras de Veyes y Fidenas en 6 partes de menos de 8 palabras cada una. 1. La Primera Guerra Veyense. 2. La Segunda Guerra Veyense. 3. La Batalla del río Anio. 4. El Asedio de Fidenas. 5. El Asedio de Veyes, que duró 10 años. 6. La Tercera Guerra Veyense. Bueno, ahí lo tenemos. 6 eventos repartidos por todo el siglo V a.C. Algunas de estas partes ya las vimos y algunas de estas partes las veremos durante nuestro episodio que viene, llamado No llores por mí, Veyes. Pero, como el próximo episodio es el número 22 y debido a que cada 22º episodio de nuestro podcast será un episodio de biografía, el episodio de No llores por mí, Veyes quedará para el episodio 23. Así es, cada 22 episodios tenemos un episodio de biografías donde elegiré a 2 personas cuyas vidas descubriré lo mejor que pueda y por supuesto con mi punto de vista particular. Y para el episodio que viene he elegido describir las vidas de 2 personas que me harté de mencionar durante mi podcast, porque fueron los 2 hombres cuyas obras tuve que leer para poder hacer este podcast. Estoy hablando de Virgilio y de Tito Livio. Ambos son muy conocidos en el mundo occidental hoy en día y ambos fueron muy influyentes en sus propios mundos durante el tiempo en el que vivieron. En otras palabras, no es que se hicieron famosos después de sus muertes, como por ejemplo el pintor Van Gogh o incluso Jesucristo mismo, sino que eran conocidos y famosos mientras estaban vivos. Ok, pero eso queda para el episodio 22.
Tito Livio y Virgilio, y ahora quiero volver al episodio de hoy. Y quiero volver a leer esa breve lista que acabo de leer hace un minuto con un poco más de detalles. Vamos. 1. La Primera Guerra Vegense. Esa fue la guerra que terminó con la masacre de la familia de los Fabios, que creo que se acordarán muy bien. Según Tito Livio, esa guerra se peleó del 483 al 474 a.C. de una forma intermitente, es decir, un día sí, un día no, o mejor dicho, un año sí, un año no. 2. La Segunda Guerra Vegense. Con esa guerra comenzamos nuestro episodio 23. El propósito de esta guerra es el cruce del río Tíber, 8 kilómetros al norte de Roma, frente a la ciudad de Fidenas. Nuestro ya conocido Lucio, el hijo de Marco, tomará parte en esa guerra. 3. La batalla del río Anio. Ese fue un solo evento bien temprano durante la Segunda Guerra Vegense. Un rey llamado Lars Tolumnio, repito esto, Lars Tolumnio, morirá en un duelo al mejor estilo romano. Esto también lo oirán durante el episodio 23. 4. El asedio de Fidenas. Esto es un evento paralelo a los eventos 2 y 3 y simplemente relata las realidades de hacer guerra mientras Roma sufre hambre. 5. El asedio de Vejes, que dicho sea de paso duró 10 años. Ese evento fue el comienzo del fin de Vejes y terminó allá por el año 396 a.C. Y 6. La Tercera Guerra Vegense. Después de un asedio demasiado largo, la guerra fue demasiado breve. También recuerde esto, veremos cómo en un solo día el número de esclavos en Roma se duplica gracias a la población de la ciudad vencida. Obviamente estoy hablando de la ciudad de Vejes. Así que la semana que viene nos tomamos un respiro de Roma del siglo V a.C. y vamos a dar un salto, es decir, 2 saltos al futuro. Uno al tiempo de Virgilio y otro al tiempo de Tito Livio, y espero que juntos podamos descubrir por qué estos 2 personajes escribieron lo que escribieron de la manera en que lo escribieron. Y después de eso, episodio 23, vamos a volver a nuestro cuento, el cuento de Roma. Porque ya ando extrañando lo que le está pasando a Marcia después de que tuvo que abandonar a su bula, ese ornamento que llevaba alrededor de su cuello por toda su vida y que significaba que aún no era casada. Marcia también tuvo que ponerse de pie enfrente al altar de la familia y depositar allí sus 2 juguetes de infancia, una muñequita hecha de madera de roble alpino y un aro de metal brilloso con el que jugaba pretendiendo ser una adivina de Delfos cuando ya creció, y cuando jugara a las muñecas ya le era un tanto aburrido. Niñas en toda Roma tenían la obligación de abandonar sus juguetes de infancia el día antes de pasar a ser parte de su esposo, y ahora era el turno de Marcia. 2 familiares de la familia del pretendiente habían llegado a Roma a buscarla, y esta era una época de gran alboroto en la casa de los Marcos. Gente iba y venía, y 3 esclavos nuevos fueron añadidos al patrimonio familiar. Un tratado nuevo se firmó entre las 2 familias y al parecer Mercurio, el dios del comercio y de la afluencia económica, y Neptuno, el dios del mar y de las tempestades, sonreían sobre ambas familias. Dicho sea de paso, todos estos tratados eran firmados por Lucio, quien ahora estaba a cargo de la casa, porque el viejo Marco se sentía más y más débil a medida que los años pasaban. Les pido disculpas por el tono de mi voz. Estos 2 días no he dormido mucho. Y verdaderamente ahora cuando viaje a Europa no sé qué esperar. Lo que sí sé es que quisiera ver un milagro. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene. Quiero agregar esto unos 5 minutos antes de... Iba a subir esto a iVoox y a iTunes. Recibí noticias de que mi mamá falleció hace 1 hora. Que Dios los bendiga a todos.